Este diálogo y este libro en particular es fundamental en este momento que estamos viviendo, y hubiese sido buenísimo si existiría la máquina del tiempo, poder tener este libro en el fin de 2014, principio de 2015. Yo creo que podríamos haber evitado mucho de lo que hoy vivimos, porque creo que hay claves para pensar mucho del presente y sobre todo mucho del futuro. Lo más interesante que plantea el libro, y lo que creo que muchos de ustedes también están buscando, más que analizar lo que pasó, es poder entender lo que pasó, entender este presente para poder ver cómo lo transformamos lo más rápido posible. Por lo menos creo que eso es una necesidad que existe hoy, y creo que también una propia necesidad de ciudad futura, incluso uno como militante. Y recién le decía antes de arrancar que este es uno de los pocos libros que empecé a leer en el último tiempo y que terminé de leer, porque muchas veces los dejo por el camino porque parece que no dicen nada interesante. Este libro está lleno de cosas interesantes para pensar. Sobre todo en este momento donde desde distintos lugares nos invitan a no pensar. Creo que lo peor que podemos hacer en este momento es aferrarnos a frases, a eslóganes o a pensamientos poco críticos que creo que lo único que logran es que sigan ganando ellos, es decir, que la hegemonía del PRO se consolide. Por eso me parece que este libro, cómprenlo, léanlo, porque es imprescindible para este momento. Por eso, un poco de esas preguntas y trayendo un poco de nuestra experiencia en la ciudad de Rosario, por ahí tirar un par de puntas también para discutir con Ezequiel. En primer término, voy a hacer algo medio arriesgado, que es intentar discutirle algo a un historiador, pero no es la idea ganarle el debate, sino pensar. Digo, en esto de la sociedad fáctica, y también mucho que se habla de esto de la posverdad, y que todo el mundo ya hay un abuso del concepto de la posverdad, yo me hacía la pregunta de si, o sea, es real que estamos en un momento postfáctico, que no importa mucho la realidad, entre comillas, de los hechos. Pero mi pregunta, y a un historiador, es si alguna vez la historia importó la verdad, o se importó los hechos en algún momento de la historia. Me parece que no tanto, sino más bien la construcción que se hace de esos hechos. De qué significa, o sea, que creo que los hechos no están dados, sino que son parte de una disputa política. Y por el contrario, siendo un poco optimista, creo que hoy, comparando con otros momentos es decir, digo, la mentira de Clarín no sé cuánto dista de los diarios del principio del siglo en términos de quién definió una agenda. O Matra de la Edad Media y lo que sabía leer y lo que... Digo, entonces creo que en este momento me parece que estamos en el mejor momento, en términos potenciales, de acercarnos a algo parecido a la verdad. En términos de que creo que hay menos mediaciones entre la gente y la realidad. Digo, creo que a través de la tecnología se achicaron las mediaciones entre la gente y lo que pasa. Digamos, porque el tiempo y el espacio se volvieron distintos. Digo, antes nos enterábamos a través de 1 o 2 diarios que existían y la agenda la definían esos 2 o 3 grandes diarios. Digo, antes me refiero a 50, 60, 70, 100 años atrás. Me parece que hay ahora en potencial una pluralidad que nos puede acercar un poco más a la verdad. Por eso discutir un poco esa idea y pensar un concepto de un libro de Durán Barba, que también recomiendo, que se llama El arte de ganar, que muchos no lo leyeron y solamente se quedan con algunas partes de ese libro. Algo fundamental me parece leer lo que leen ellos y no subestimarlo, que es algo que hace mucho que desde Ciudad Futura intentamos, que es no subestimar a lo que significa el PRO como proyecto político, que este libro también lo hace. Y hay un concepto de Durán Barba para pensar esto que me parece muy interesante. Hay un capítulo de ese libro que se llama De las agendas de las élites a la agenda de los comunes. Y es bastante raro encontrar ese título en ese libro porque es un título o un subtítulo de un capítulo que podríamos escribir entre nosotros. Digamos, desearíamos ir de una agenda de las élites a una agenda de los comunes. Lo que hay que pensar es cómo hicieron esta gente con ese concepto poder imponer una agenda de élite a través de la agenda de los comunes. Digo, me parece que ahí hay una disputa en términos políticos y comunicacional importante, y creo que este concepto que tira Ezequiel de la estrategia del ruido, digo, en una era donde potencialmente podríamos estar más cerca de la verdad, donde hoy tenemos
más herramientas que pueden hacer a los que no podemos tener un diario, a los que no podemos tener una imprenta, tener una voz que llegue a mucha gente. Creo que es muy interesante el concepto del ruido, digamos, de cómo el intento es permanentemente, como no se puede silenciar ciertos hechos o ciertas voces, meter ruido en la discusión. El caso de Santiago Maldonado me parece que fue un ejemplo claro de eso. Digamos, no se puede tapar el hecho, por ende, una estrategia concreta de Julio López, empezar a meter otras cosas que generen ruido en el debate. Esa pregunta, me parece, de cómo hacer política en estos tiempos, cómo un partido como el PRO pudo, con un concepto desde una agenda de los comunes, que gane por primera vez democráticamente un proyecto claramente de los no comunes, por si hay alguien que no es gente común, es Macri y sus ministros, pero pensar esos procesos de cómo pudieron hacer en determinado momento para poner determinados intereses de minorías como un interés de las mayorías, y cómo logró el mercado a través del PRO generar por primera vez un partido propio y prescindir de los partidos tradicionales argentinos. Para pensar eso y darle paso a la segunda pregunta para Ezequiel, intentando pensar qué significa hoy el macrismo gobernando, cuáles son las promesas, que también este libro habla mucho de cuáles son las promesas que fundaron esta ilusión de cambio y cómo, a pesar de que cada una de esas promesas se incumplió, sin embargo, sigue esa expectativa de cambio, y cómo poder saltear esta idea de considerar que el macrismo es simplemente una mentira que hay que develar. Me parece que eso es un error, digamos, pensar que acá el macrismo es una mentira en la cual cayó engañada mucha gente. Me parece que es reducir ese fenómeno, y creo que es la peor estrategia para que, creo que es lo que queremos todo acá, el macrismo dure lo democráticamente menos posible, es decir, 4 u 8 años. Yo lo que creo que si vamos por este camino, ya 4 queda muy corto, creo que pueden ser más de 8, si no hay primero una correcta lectura de la situación en la que vivimos y se cambian radicalmente las estrategias que se están viendo. Paradójicamente, lo que yo encontré en el último tiempo que grafica de mejor forma lo que fue este cambio de signo tanto en Argentina como en América Latina, fue hace poco una conferencia que dio Íñigo Errejón con Axel Kicillof en Buenos Aires, donde, un poco a contramano de lo que ese público quería escuchar, Íñigo Errejón planteaba que tanto el macrismo como otros procesos de cambio brusco que se ven en Latinoamérica lo consideraba como algo así de una rebelión de los privilegiados. Que me pareció interesante ese concepto, sobre todo por lo que él analizaba a continuación, que era que en ninguno de los procesos, o en muy pocos, o en no todos los procesos, y sobre todo en la Argentina, de gobiernos progresistas, no se había afectado directamente ningún derecho económico de los privilegiados y los que tenían el poder. Sin embargo, estos sectores, la respuesta fue como si le hubieran afectado esos derechos. Es decir, lo que Íñigo planteaba básicamente es, en Argentina a los que hacían negocios no se le afectó ningún negocio tan grande. Digamos, pudieron seguir, no se le quitó ningún derecho a esos privilegiados, y lo que planteaba es que el problema con esos privilegiados que hoy se revelaban no era un problema económico, no era que no habían podido hacer la misma plata que hacían antes, sino que lo que veían es que se les desafiaba el poder de tomar decisiones que naturalmente estos sectores pensaban que eran propias. Entonces, mi pregunta, para vincular con el segundo punto, es si vale la pena encarar procesos políticos que no afectan esos intereses sabiendo que los privilegiados reaccionan como si se le hubiese atacado esos intereses. Si no vale la pena, mejor afectar esos intereses teniendo en cuenta que la respuesta va a ser la misma. Y si no está ahí gran parte de los límites de los procesos de los gobiernos progresistas del último tiempo.